Norma, ¿qué significa en tu vida la palabra ayudar? Y significa mucho para mí. Significa que cuando éramos chicos nos han ayudado mis tíos, ¿no? Mi tío Cholo, mi tía Negra, nos han ayudado. Y vi a mi mamá ayudar con lo poco que tenía. Y bueno, y un día la necesidad de ayudar yo también. Entonces empezamos a ayudar. ¿Y dónde y cómo empezaste a ayudar? Primero, ahí en el barrio, con lo que uno tenía, podía ayudar. Y después en Cáritas, 10 años en Cáritas. Y ahora ya no estoy en Cáritas, hace 2 años y medio, 3, pero sigo, o sea, no estoy yendo, pero sigo haciendo cositas para Cáritas, sigo ayudando gente que por ahí he conocido cuando estaba en Cáritas y sigo ayudando. ¿Qué sentís cuando ayudás? Y siento que estoy devolviéndole a la vida algo de lo que me dio. ¿Y qué te dio la vida? Muchas cosas buenas y muchas cosas malas. A veces no es el sentido de dar lo económico, a veces no es dar ni comida ni ropa. A veces sentarse con alguien a tomar un mate y escuchar. Esa por ahí es la ayuda más grande y la que hoy nos falta un poco más. ¿Y vos lo hiciste eso? Sí. ¿Y lo han hecho con vos? Sí. ¿Por qué esa emoción, Norma? Porque creo que vuelvo a los orígenes de mi mamá, ¿no? Ella siempre estaba para todos y ojalá pudiera ser algo, poquito de lo que fue mi mamá. ¿Te sentís representada por ella? Ojalá, ojalá. Digo, cuando vos ves a tu mamá te sentís que dejó un legado Sí, impresionante. sí. Ojalá yo lo pueda dejar a mis hijos, a mis nietos. Yo siempre le explico bueno, mis hijos ya lo saben de memoria. Siempre le digo a mis nietos que tienen que valorar lo poco o lo mucho que tienen. Y siempre le cuento la historia de nuestra, mía, para que sepan de dónde vienen, que es la única forma de no creérselas, porque vienen de un origen muy, muy humilde. Entonces es la única forma que por ahí no se les crezca el ego, ¿no? La soberbia. Qué palabra esa del ego, ¿no? A veces qué traicionero es, ¿no? Sí. Y una de las formas, creo que, de poder combatirla es sentir lo que uno hace cuando ayuda, ¿no? Sí, porque más que ayudar vos estás compartiendo algo. Claro. Si vos das una ropa, no das una ropa que cuando limpiaste el ropero y la saqué y la tiré porque ya no se usa, porque pasó de moda o porque está rota. Das algo que vos te la podrías poner o se la podrías poner a tus hijos. Vos no vas a dar algo que está en desuso para que otro se lo ponga. Vos vas a dar algo que realmente al otro le sirva. Pero a veces se necesita, por supuesto, la ropa y la comida. Pero más se necesita a veces estar tomando un mate en silencio, solo escuchar. Norma, ¿qué aprendiste ayudando? Son tantas cosas. Una es la obra de Dios, ¿no? Cómo Dios nos puede movilizar con un montón de cosas. La otra es que todos necesitamos. Todos en algún momento necesitamos ayuda. Todos. Qué reflexión esa, ¿no? Todos. A veces vos vas a ayudar a alguien y salís vos con algo mucho más grande de lo que creíste, que vos creíste que ibas a dar y recibiste un montón de cosas.
¿Cuándo más necesitaste ayuda en tu vida? Porque sos una persona que das mucho, que diste mucho, que tenés esa vocación por lo que te enseñó tu mamá y por lo que pregonó tu mamá, pero vos, Norma, ¿cuándo más necesitaste ayuda en tu vida? Y por ahí uno necesita ayuda cuando les afecta algo a tus hijos, ¿no? Yo creo que ahí es cuando más uno necesita ayuda, porque ahí te encontrás solo. A veces te pasan cosas lindas y tenés un montón de gente, mucha gente con vos. Y cuando te pasan cosas feas, que a veces le pasan, no es necesario que sean graves, pero a veces pasan cosas con tus hijos, que se la hagan ellos mismos o que se la hagan terceras personas. Eso duele. Y ahí es donde uno a veces necesita hacer catarsis, ¿no? Necesita que alguien te ponga una oreja. Y cuando necesitas ayuda, ¿dónde vas? A mi compañero de vida. ¿Tu marido? Sí. Y mutuamente se ayudan. Sí. ¿Y cómo son esas charlas? Con él son muy tranquilas, porque él es una persona muy, muy tranquila, es muy pensante, él va a hablar lo justo y lo necesario. Yo soy más explosiva, pero hace 40 y algún año ya nos entendemos. ¿Se entienden? Sí. Y esa pareja, o el matrimonio de ustedes, más de 40 años, ¿en qué crees que fue importante para solventar, aguantar, solucionar algunas otras cosas familiares? Digo, ¿en qué los ha ayudado a estar tanto tiempo juntos? Y yo creo que bueno, uno se eligió, hemos cometido errores, hemos tenido errores, tenemos errores, pero siempre lo hablamos, siempre hubo diálogo, siempre hubo mucho diálogo, y cuando uno caía, el otro estaba, no sé si tan estoico, tan firme, pero estaba para ayudar a levantar al que se cayó, y después capaz que caía el otro también, ¿no? Pero bueno, ya estaba el otro recuperado como para ayudarnos uno con otro. ¿Y qué valor le das a todo eso? Que no es material, que es intangible, no se puede tocar, pero se puede sentir. Y el valor es que hay que saber sobrellevar un montón de cosas. Hay que ver que en una pareja están los blancos y los negros. Y no es todo blanco y negro, que hay un montón de veces que son grises. Y que lo veo en las parejas de hoy. Yo creo que por ahí pasa, ¿no? Que no aguantan mucho, ¿no? El compañerismo, a veces no necesitas irte de vacaciones para recuperar una familia, o a veces sentate, habla con el corazón abierto y tomate unos mates y ya está. Falta comunicación. Hoy yo lo veo hasta en la familia, ¿no? Uno lo ve hoy, todo lo de afuera es mejor y no hay comunicación, tal vez por el trabajo, tal vez por los celulares, tal vez por un montón de cosas. No hay comunicación. ¿Y por qué vivimos así? No sé, la vida es tan fácil y tan simple. A veces nos tenemos que conformar con lo que tenemos, ¿no? Por ahí nos buscamos más trabajos, las parejas de hoy se buscan cada vez más trabajos. Todas tienen 2 trabajos, o a la noche y el otro, y las mamás, y no se dan el tiempo para estar en familia. Pero sí tienen el auto último modelo, la casa con todo lo que tienen, adentro hermosas, pero se olvidaron de la casa, del hogar. ¿Qué significó en tu vida conocer a tu hermano 20 años después?
Y fue uno de los momentos más lindos de mi vida. ¿Cómo fue esa historia? Fue una historia de que, bueno, mi mamá y el esposo en ese momento se separan. Mi mamá tenía a mi hermano y un día fue el papá a buscarlo para traerlo a tomar un helado y no lo llevó más. Hoy por hoy en redes sociales, en teléfono, vos lo ubicás enseguida. En ese momento no. Mi mamá estaba en un campo en Taylor viviendo con mi tía negra. ¿Y tu hermano quién era? Claro. Vivía. Y bueno, de ahí lo llevaron. Ella cuando llegó a la tardecita se vino en la chata a buscarlo y ya había desaparecido, o sea, no estaba más. Nos encontramos cuando yo estaba embarazada de Nancy, o sea, y nos cruzamos, pero nos miramos como diciendo, este chico, ¿por qué este chico? Y a él le pasa lo mismo, ¿no? Me ve y cruzo así, dos personas que no se conocían y hubo algo que conectó. Pero bueno, nos vimos ahí en un cruce y unos 15 o 20 días después él vuelve a aparecer en la casa de mi tía Rosa, y él buscaba a su mamá muerta, que era lo que le habían dicho. Y su mamá vivía, mi mamá ya estaba enferma, yo embarazada, y bueno, ahí se entera que tenía toda una familia. Y bueno, ese encuentro fue hermoso. ¿Qué recordás de ese día? Que era un día hermoso, un día de mucho sol, frío. Mi prima María, que venía a decirme, está tu hermano de la tía Rosa. Mi papá y mi hermano trabajaban en Sancor, mi mamá estaba muy delicada de corazón. Yo venir a la casa del doctor Parola para explicarle un poquito la situación y a ver cómo dábamos la noticia. Así que bueno, el doctor me indicó una medicación y bueno, avisarle a mi mamá, si vos te tranquilizás, va a haber algo lindo para vos. Y bueno, así fue un abrazo que hasta el día de hoy lo siento con mi hermano. Y después ellos tuvieron una charla, mi mamá estaba en cama, creo que una charla de 2 horas de madre e hijo, que quedó entre ellos dos, porque yo jamás pregunté, porque era una charla de mi mamá y de mi hermano. Es decir, que tu mamá te tuvo a vos mientras no sabía dónde estaba uno de sus hijos. Claro, pero nosotros con mi hermano, el más chico, siempre supimos que teníamos ese hermano. Pero no sabían dónde estaba. No sabíamos dónde estaba. No lo conocían, no hablaban, No. ¿Y cómo fue todo ese tiempo, Norma? De saber que tenían un hermano, pero que ese hermano no sabían dónde estaba. Teníamos la esperanza de que algún día lo íbamos a encontrar. Ya era como que, bueno, la gente, los hermanos del papá de mi hermano empezaron a venir a San Guillermo. La gente de acá de San Guillermo ya venía grande, entonces empezamos a preguntar. Y ya cuando uno viene grande ve las cosas de distinta forma, ¿no? Sí, claro. Entonces empezaron a hablar, a dar direcciones que por ahí eran erróneas las direcciones, pero siempre intentamos, cada dirección que nos daba, escribir una carta, y las cartas volvían, porque por ahí la dirección no existía. Claro. Pero bueno, fue lo que nos tocó. ¿Y qué te dejó esa experiencia de vida? ¿Qué me dejó? Y me dejó lo que tengo hoy en día, ¿no? El único hermano que me quedó. Ver a mi mamá sus últimos años feliz. ¿Cuánto tiempo más lo disfrutó tu mamá? Mi mamá lo disfrutó 9 años. ¿9 años más? Sí. Bueno. Sí, yo creo que ellos
volvieron a restablecer su vínculo. Ella pudo conocer a mi sobrino, a David. Sería un nieto. Claro. A Selene no llegó a conocerlo, pero a David sí. Entonces me parece que se cerró una etapa antes de que ella parta. Ella cerró una etapa de su vida. ¿Crees que le dio años de vida eso? Sí, sí, seguro. Porque era un capítulo inconcluso, angustiante. Sí, era una cosa, yo creo que eso debe ser horrible vivir con eso, ¿no? Debe ser horrible. Y nosotros con mi hermano nos criamos sin trauma de tener un hermano que no sabíamos dónde estaba, porque no sabemos a qué edad mi mamá nos dijo, pero yo creo que ya muy, muy chiquito, porque siempre supimos que teníamos un hermano y que había que buscarlo. ¿Y con tu papá? Con mi papá, yo tuve mi papá tenía el carácter fuerte y yo también tengo carácter fuerte, entonces por ahí chocábamos un poco más, pero no por esto no tenías una buena relación. Pero con mi papá no nos quedó nada en el tintero, no nos quedó nada por decirnos, ¿no? Yo con mi papá me peleaba mucho. Yo era muy, muy defensora de mi mamá. Pero bueno, también yo creo que Dios me dio la oportunidad de poder sentarme y hablar con mi papá. Yo con mi papá estuve los últimos años de su vida, cuidándolo en Santa Fe y qué sé yo. Y bueno, cuando había noches que él no podía dormir y que estábamos los dos, jugábamos las cartas, y ahí me dio la oportunidad de hablar con mi papá, de aclarar un montón de cosas y que yo quedara en paz, y el día que él decidió irse también en paz. Vamos a aclarar esto, y perdón por la ignorancia, no es la misma persona que se llevó a tu hermano. No. Eso está, no. Es aclararlo y está bueno remarcarlo. Pero esa tranquilidad, Norma, de hablar las cosas, ¿no? Es casi una reflexión de la vida hoy, hablar, con lo que cuesta hablar, con lo que nos cuesta decirnos las cosas. Y bueno, tuviste tu posibilidad, sí, ¿no? Sí. Tal vez sí. Lo mismo pasó con mi hermano, siempre nos hablamos, y siempre con mi hermano, el que está en Buenos Aires, y con mi hermano, el que estaba acá, que falleció. A veces, por ahí mi hermano, el más chico, era más cerrado, pero a veces no hacía falta hablar, por ahí con los hechos. Claro. Saber que cuando vos me necesitás, estábamos el uno para el otro, entonces también eso fue bueno. Norma, ese día que conoces a tu hermano, ¿recordás lo primero que le dijiste? ¿Y qué es lo que él te dijo? Él estaba re emocionado, yo creo que él era el que más choqueado. Él me abrazó. Yo lo que me acuerdo que le dije fue: te encontramos. Y no sé si nosotros lo encontramos a él o él nos encontró, pero en el momento nos encontramos. Se buscaban y se encontraron. Sí. Qué recuerdo ese, ¿no? Sí. Es uno de los más lindos. Es uno de los más lindos. Sí. ¿Y qué crees que hoy te diría tu mamá cuando vea esta Norma sensible, que se emociona cuando habla de ella, cuando se emociona y recuerda cuando conoció a su hermano? ¿Qué crees que te diría tu mamá hoy? Y hoy me diría: negra, tomámonos mate y charlamos. ¿Y de qué crees que hablarían? De todo. Por ejemplo, de los nietos principalmente. ¿necesitarías hablar con tu mamá de tus hijos? Capaz que sí. Capaz que sí. ¿Cómo sos como mamá, Norma? Porque sos una persona que das mucho, que viviste mucho, que tenés mucha calle en el buen sentido, recorriste mucho, pero ¿cómo sos como mamá?
seguidora, cargosa. Está bien. Creo que soy estricta con ellos. Creo que a los dos hemos intentado darle, yo tengo 2 hijos, Nancy y Javier, creo que a los dos hemos intentado darle lo mejor que podíamos en lo que teníamos, ¿no? A los dos les dimos las herramientas para que puedan hacerlo. Y bueno, ellos son constructores de su vida. Ellos tienen que saber que ellos solos construyen su vida. Nadie la construye por vos. Y cada uno supo qué hacer con las herramientas que uno les dio. Entonces, los criamos libres para que elijan ser quienes son o qué quieren ser. ¿Y te gusta como sos como mamá? Y a veces sí, a veces no. A veces sí porque sé que estoy. A veces no porque sé que soy la que se planta. La que dice, hasta acá llegó, y yo tengo un dicho, cuando me enojo por algo, sí, o les reprocho algo, les digo, hasta acá llegó mi amor. Sí. Está bueno plantarse a veces, ¿no? Y sí. Hay que poner límites. Sí, sí. Y no hoy, es por el bien nuestro, ¿eh? ¿Y hoy cómo es esa relación mamá con hijos ya grandes, ¿no? Ya grandes, digo, arriba de 35. Digo, ¿cómo llevas todo eso? ¿Te gusta esta etapa de tu Sí, vida? claro que es linda, porque ellos tienen que saber aprovecharnos. Nosotros ya venimos grandes, ellos tienen que saber aprovecharnos y nosotros estamos abiertos para que ellos pregunten y poder contestarle todo lo que ellos quieran. Me gusta la etapa porque todavía tenemos la fuerza para darles una mano si la necesitan. Y también tenemos para decirle cuando marcan los errores, tenemos la autoridad para decirle cuando se equivocaron. Norma, ¿qué significa Nancy en tu vida? Y Nancy es la calma, ella es como mi marido, es tranquila, buena persona. Nancy es la calma. ¿Y Javito? Javier es como yo, el remolino. Javier es de carácter, con Javier nos enfrentamos. Me hace acordar la relación que yo tenía con mi papá. Mirá. Nos enfrentamos, a él no le gusta que le digan cuando está equivocado y yo soy como que meto siempre el dedito ahí, ¿no? Claro, para cambiarlo. Para cambiarlo. Y... no porque yo quiera cambiarlo, sino porque él tiene un camino todavía por recorrer y tiene una familia. ¿Y crees que fuiste importante en eso? ¿En ayudarlo a transitar ese camino? ¿O a transitar este camino? No sé. Yo hice, con Toti hicimos lo mejor que pudimos. Eso sería lindo que se lo planteen ellos y que lo puedan responder ellos. Nosotros le dimos lo mejor que teníamos. ¿Cómo sos como abuela? Ay. Ahí hay para ellos siempre hay tiempo. Claro. Para ellos no hay ni limpieza de casa, ni si la ropa se acumuló de planchar, para ellos siempre hay tiempo. Para ellos siempre estamos. ¿Y qué te han enseñado tus nietos? Que el tiempo, tenemos que parar la pelota y disfrutar el tiempo, cosa que hoy no lo pueden hacer los papás, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Que en el sentido figurativo, pero tiene que ver con
con la historia de vida que llevas y que llevan como familia, ¿qué guerra te gustaría superar? ¿Qué guerra? Sí, ¿qué lucha? Que supere tu familia, que supere vos. A mí me parece que la guerra que me gustaría poder, no sé si superar, me gustaría, claro, librar. Sería contra las personas que le están haciendo daño, ¿no?, a otras personas. Que no dañan solamente a una persona, dañan a toda una familia. Exacto. O a veces son 2 o 3 o 4 las familias dañadas. Ahí sí, uno quiere erradicar. A propósito de lo que decías, que hablabas de tu hijo, de tus hijas, de tu hija, de tus nietos, ¿qué es Dios en tu vida? Lo más importante. Es lo más importante. Porque cuando vos no encontrás el camino, cuando vos hay alguien de la familia que necesita o está en un momento difícil, o cuando vos estás en un momento difícil, es Dios al que te aferrás. ¿Crees que Dios fue importante en el núcleo familiar, en situaciones límites? Sí, sí. Y hay que agradecer a Dios, ¿no? Cada noche cuando uno se va a acostar, así sea que estés muy cansado. Si no pudiste rezar, no importa. Gracias a Dios por el día de hoy. Y cada vez que te despertás, gracias a Dios por abrir los ojos. Después verá cómo se surge en el día, pero agradecer a Dios. ¿Cuál fue el momento más importante donde Dios no te soltó la mano? Y dijiste, este fue Dios, este me ayudó, acá estuvo Él. Y fueron en los momentos más difíciles de mi vida, ¿no? Por ejemplo, en las pérdidas de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, problemas que he tenido con mis hijos. Ahí estuvo Dios para decir, hay que seguir. No es tiempo de sentarse a llorar, hay que seguir. Norma, cerrame la entrevista con esto. ¿Con quién te gustaría tomar un café y qué le preguntarías? Un café. Y creo que serían 3 personas. No hay problema. Mi papá, mi mamá y mi hermano. ¿Qué le preguntarías a tu hermano ya fallecido? No sé si les preguntaría. Tal vez le diría a los 3 1000 veces a cada uno, que uno lo hace habitualmente, pero me gustaría haberlo dicho un poco más, cuánto los quería. Nada más. Gracias, Norma. A vos. Muy amable.